Hola, muy buenos días. Hola, Kenia, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Ya está grabando, podemos iniciar. Muchas gracias. Adelante, por favor, buenos días. Adelante, doctor. Listo, pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero gusto estar esta mañana platicando de distintos temas que están relacionados con causas de nulidades de votación y que tienen un enfoque distinto al sistema de nulidades tradicionales. Vamos a platicar de este tema tan interesante porque nos, nos hace un recorrido por los distintos actos proselitistas que se pueden presentar de manera anticipada a las campañas electorales, como actos denominados actos anticipados de campaña o en precampaña. Asimismo, platicaremos sobre esta violación al principio de laicidad del Estado y haremos también un recorrido por otros dos conceptos muy interesantes que tienen que ver con la manera de utilizar las redes sociales, por ejemplo, a partir de los influencers y utilización de cierto tipo de tarjetas que forman parte de beneficios, una especie de beneficios o de programas sociales. Por supuesto, antes de iniciar esta charla, me da mucho gusto saludar a las compañeras y compañeros que se están incorporando a esta plática, principalmente Leila, José Guillermo, y poco a poco pues iremos saludando personalmente también a quienes muy gentilmente inicien su cámara. Por supuesto que también un gran saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. La verdad es que estoy muy agradecido por la invitación que se me ha formulado para estar con ustedes y también un saludo muy afectuoso y cariñoso al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siempre pone tanto interés en que se puedan dar estos cursos de alta especialidad para ustedes. Pues bueno, pues muy buenos días, espero que ya tengan listo café, pluma, papel para iniciar esta charla del día de hoy. Y vamos a iniciar con un caso emblemático. No hace mucho se presentó, fue el año pasado, y vamos a tratar de enfocar algunos temas que están relacionados con el caso de la nulidad de la elección municipal de Tlaquepaque, Jalisco, identificado en el expediente SUP, en reconsideración, o por sus siglas REC 1874, diagonal 2021, y su respectivo acumulado. Recordar un poco este asunto es muy interesante porque de ahí nos permitiría poder pasar a otro contexto de hacer un comparativo con el sistema tradicional de nulidades electorales. Y en este asunto, si ustedes recordarán o lo tienen presente, la Sala Superior revocó una sentencia de la Sala Regional con sede en Guadalajara, Jalisco, y propuso anular la elección del Ayuntamiento de Tlaquepaque por violación a principios constitucionales. Uno de estos principios que la Sala Superior considera que se afectaron de una manera importante fue el principio de laicidad, la cual es una cualidad democrática, es un prerequisito para la formación del Estado moderno mexicano, lo cual implica que justo para la Constitución, para su fundación, era necesario tener este
¿cómo se llama? Pues sí, un prerequisito que implicaba justamente dar los elementos sobre los cuales se iban a construir distintos pilares, sobre esos pilares construir justamente el Estado moderno mexicano. Y esta cualidad implica la separación del Estado y las confesiones religiosas, como la exclusión de todo contenido religioso de las instituciones y del discurso político. Evidentemente que este principio fundamental debe de respetarse y protegerse durante los procesos electorales, pues si esta fe o digamos, las derivaciones de las distintas religiones tuvieran un impacto en los procesos electorales, pues es, digamos, por la manera como se ejerce esos derechos fundamentales de la libertad de creencia religiosa y el impacto real que puede tener en las personas, pues esto podía traducirse justamente en una incidencia religiosa que pudiera abordar justamente o afectar la voluntad de los electores y con ello pues no haya la certeza de que el sufragio se emitió de una manera libre, de una manera informada. La verdad es que la Sala Superior tiene una jurisprudencia que ya data de muchos años, muy interesante, sobre la cual se ha estado estableciendo cuáles son los alcances que tiene este principio de laicidad del Estado y sobre todo cuáles han sido los distintos elementos o aspectos que han sido tomados en cuenta y sobre los cuales se ha construido el actual criterio judicial para poder resolver este y otros asuntos que estén vinculados con la utilización de símbolos religiosos o la influencia indebida de ministros de culto religioso en los procesos electorales. Bueno, pues es importante también considerar que las características de este asunto, de manera particular, llevaron a la convicción a las magistradas y magistrados de que realmente se había dado una afectación a estos principios y valores democráticos, principalmente porque uno de los elementos relevantes de ello fue tomar en consideración que un ministro de culto religioso emitió algunos comunicados previo a la jornada electoral y todavía o se repitieron también durante el periodo de veda electoral, respecto de señalar que no era correcto votar por alguna opción política. Y si bien es cierto que no estaba sujeto, digamos, a un conflicto de prueba, sino que realmente estaba acreditado, pues este hecho se consideró que en el contexto del mensaje se invita justamente a la ciudadanía a abstenerse por votar respecto de un partido político en específico. Estas violaciones, insisto, al principio de separación iglesia-estado, se hicieron al final de la campaña, durante la veda, ¿no? Y por lo tanto, los resultados electorales, dada la estrecha diferencia que existía entre el primero y el segundo lugar, que correspondía a menos del 1.3%, pues generaba cierta incertidumbre, ¿no? De que realmente los resultados electorales no se hubieran afectado. Del análisis del contexto sociopolítico, la jerarquía del ministro de culto, es decir, la importancia que tenía este personaje respecto de el contexto dentro del municipio,
dentro de la arquidiócesis de Guadalajara, en la cual se incluye también el municipio de Tlaquepaque. Estas expresiones a no votar por una fuerza política, lo cierto es que estas expresiones que son emitidas por un sujeto determinado, aunque actualmente no ejerza funciones dentro de esta arquidiócesis, pero sí tiene lo que la sala consideró un peso moral muy importante dentro de la sociedad. Así que bueno, bajo estas ideas, la sala considera que hay elementos relevantes para estimar que se dio una afectación al principio democrático de separación Iglesia-Estado. Bueno, pues hablando entonces un poco ya de más allá del contexto del caso de la elección del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, donde ya tenemos estas referencias directas a la violación, tenemos el primer contexto sociopolítico, es decir, tenemos la intervención de un ministro de culto religioso que si bien no está en activo, por el papel que desempeñó, ¿no? Tiene un peso moral muy importante que no puede, digamos, no puede hacerse a un lado, ¿no? No solamente porque no esté justamente en este reconocimiento de su actividad, sino que, pues, digamos que es muy evidente que para los feligreses o para las personas que tienen esta cierta inclinación hacia ciertas religiones, bueno, pues reconocen justamente a las personas que tienen este tipo de autoridad y por supuesto que un llamado de ellos, pues es diferente, por ejemplo, al del párroco de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además está muy limitado, está encapsulada su influencia justamente a los feligreses que acuden o donde escuchan esta información. Por otra parte, tenemos que el Tribunal Electoral reconoce justamente que uno de los valores esenciales de nuestra democracia está relacionado con la separación de iglesia-estado, ¿no? Esta laicidad justamente, la eliminación de cualquier símbolo religioso dentro de las campañas electorales que tienda como, digamos, que tenga como esta finalidad tratar de incidir o influir en el ánimo o en la voluntad de esos electores que representan o que tienen identidad y sentido de permanencia en esta comunidad religiosa, pues puedan ver afectados digamos, este principio de la secrecía. Y finalmente, otro de los elementos relevantes tiene que ver no solamente por el contexto sociopolítico, por el sujeto que emite estas declaraciones, por el medio en el cual se emite, que está muy relacionado con las redes sociales y sobre todo sabemos hoy en día que es el medio por excelencia mediante el cual las personas se comunican, ¿no? Más allá de la televisión, de la radio, del periódico, revista, cine, de telefonía, hoy sabemos que las redes sociales pues tienen un impacto muy importante dentro de nuestras comunidades. Y la verdad es que hasta yo me reconozco porque justo antes de iniciar esta charla me recordaba que en otras épocas seguramente me hubiera visto leyendo el periódico, ¿no? Tomándome un café como para despertar, ver las noticias. Y hoy las noticias las veo o las leo en el Twitter, ¿no? Entonces, es evidente que vamos transitando hacia, o hemos transitado ya hacia otro modelo y sobre de información, de comunicación y sobre todo el eco que se puede generar a través de las propias redes sociales, ¿no? Esta fuerza que se tiene con el retuitear, el me gusta, el cuántas veces se ha visto un video, ¿no?
pues eso lo pone como dentro de las tendencias, dentro de los highlights, la relevancia que tiene justamente alguna nota informativa o algún comunicado en nuestras redes, ¿no? Incluso, pues antes de tal vez de estar revisando el contenido de nuestros contactos o de quienes aceptamos que podamos revisar su información, pues es muy seguro que pongamos digamos, activemos un algoritmo donde nos señala cuáles son los datos o las noticias más relevantes en términos de las preferencias que nosotros establecimos dentro de los filtros cuando aceptamos ingresar a estas redes sociales. Pues estas características, deseamos, del contexto social, del sujeto que emite estas declaraciones, en el medio que se emite, el impacto que tiene, ¿no? Y sobre todo la idea de tener la intención de influir en el electorado, no se hace bajo un criterio de o el análisis que se hace bajo el criterio de temporalidad, se puede claramente advertir que no solamente se trataba de una opinión personal, ¿no? Que fue emitida al principio de la campaña o antes de la campaña, sino que se da justamente en el marco o en el contexto de una jornada electoral inminente, porque se da antes de que cierre la campaña, durante la veda electoral, y es evidente que durante la propia jornada electoral, pues todavía era posible que estuviera circulando esta información. Y si a esto le agregáramos la pequeñísima diferencia de menos del 1.3% de votos en relación entre el primero y el segundo lugar, pues genera estas dudas de si las elecciones realmente se llevaron a cabo dentro de o respetando estos estándares mínimos de la democracia, ¿no? Bueno, pues ya vimos entonces cuáles son los elementos que se tomaron en consideración para emitir esta resolución. Y un punto muy importante tiene que ver con lo que vamos a tocar, que ha sido también ya parte de manera recurrente en otras charlas, que tiene que ver con el estándar probatorio que se utiliza para llegar a este propósito. ¿Y por qué hacemos mención de este tema? Bueno, porque la propia Sala Superior ha definido de una manera muy importante que uno de los, digamos, de los obstáculos que existen para que se pueda emitir la nulidad, la declaración de nulidad de una elección, tiene que ver con varios principios. Y el primero de ellos se llama el de reserva de ley. ¿Esto qué implicaría? Pues que digamos, el legislador advierta, digamos, ciertos supuestos fácticos, ciertos hechos y conductas que estén vinculadas con la posible afectación a un principio o valor democrático, como en este caso que no se utilicen símbolos religiosos durante una campaña, o bien que no haya una indebida intervención de quien tenga un peso muy específico en la comunidad y que represente justamente a una de estas religiones. Este punto, digamos, de reserva de ley es relevante en función de que ya hay una categorización, hay una descripción cerrada de cómo debemos de analizar el tipo de conducta. Segundo, una vez que encontramos que efectivamente se está previsto en la ley esa conducta y que da como motivo la afectación a principios y valores democráticos y que además el legislador considera que son de tal trascendencia que pudieran afectar estos principios y por lo tanto arribar a una consideración de nulidad, tenemos que pasar el segundo elemento. Es decir, no basta con acreditar la conducta, sino que tendríamos que demostrar en el expediente que esa conducta, que además está aprobada con todos los elementos de convicción suficientes, da la certeza de que se vulneran los principios y valores democráticos con una intensidad muy importante. Es decir,
El propio legislador establece que hay ciertos niveles de afectación o de intensidad de afectación a los principios y valores democráticos, al establecer que esta violación debe darse de manera grave, ¿no? Como esta calificación importante, lo cual en una interpretación a contrario sentido implicaría que hay otras conductas que puedan alterar también los valores y principios democráticos, pero que no alcancen esa entidad de calificación, de gravedad, sino que puedan ser, pues, a lo mejor menos graves, que puedan ser, digamos, una afectación mediana, lata, ¿no? O prácticamente nula, ¿no? Si se da una irregularidad, si hay una afectación, pero esa afectación no es tan relevante en términos de atentar contra el principio de certeza y otros valores democráticos. Así que, bueno, el segundo elemento que hay que cuidar, pues, es justamente demostrar que la violación se generó con una intensidad tal que trastoca de una manera muy importante, de naturaleza grave incluso, así se califica, estos valores y principios democráticos. El tercer elemento que hay que acreditar, que es hacia donde yo quería dirigirme, es el elemento determinante, ¿no? Esta es la relevancia que debe de establecer digamos, que se establece tanto por el legislador y por el criterio y una línea jurisprudencial muy robusta que tiene el tribunal para poder determinar que las irregularidades efectivamente, al ser de tal naturaleza graves, pues no solamente afectaron los valores y principios, sino que adicionalmente pudieron generar un cambio en los resultados o en la conducción del propio proceso electoral, lo cual, bajo esta característica o este criterio, estableció dos posibles vertientes de análisis, ¿no? Uno de carácter objetivo, al señalar que las irregularidades debían de transformarse en supuestos o en votos que hipotéticamente estarían afectados y que por lo tanto habría que asignárselos en este ejercicio aritmético al segundo lugar, para el efecto de advertir si sumadas esas irregularidades que se pueden cambiar a votos irregulares, o se los quitan al primer lugar o se los ponen al segundo lugar. Lo cierto es que se tiene que advertir que haya un cambio de posición hipotética entre el primero y el segundo lugar, para determinar que justamente la irregularidad tiene tal magnitud, tiene tales méritos de llevar a ser factible, que de no haberse presentado, tal vez el segundo lugar hubiera alcanzado ser el primero. Con lo cual, pues ya nos habla de este concepto de la determinancia. Y el segundo criterio que asume el tribunal ya no es un criterio objetivo, sino es un criterio de naturaleza cualitativa. Y esa cualidad implica justamente la calidad con la que se vulnera, ¿no? La trascendencia de las irregularidades, la magnitud de las mismas, la sistematización y, en fin, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades que tiene el generar este tipo de conductas que se califican como irregulares? Para que solamente de esta manera se pueda determinar que hay un impacto de una naturaleza tal que es evidente que pone en grave riesgo el principio de certeza. Cuando decimos que se pone en grave riesgo, pues implica que todavía hay un cierto margen de duda respecto de si se cometió o no se cometió la violación, respecto de si esta violación tiene o generó este concepto de trascendencia, de determinancia. Es decir, existe este pequeño margen de duda y conforme al mismo, podemos nosotros entonces entender que el estándar probatorio que se utiliza o que en mi opinión se utilizó para poder establecer cuál es este alcance que realmente tuvo de carácter objetivo o de carácter cualitativo para acreditar el elemento de la determinancia, en mi opinión se utiliza un estándar probatorio flexible atendiendo a otros conceptos
que iremos desarrollando también a lo largo de esta charla. Pero no quiero dejar pasar aquí un comentario que nos dice Abdiel Arturo Vitela y nos pregunta si el personal de una iglesia podría tener libertad de expresión o no por su cargo e influencia en la sociedad. Por supuesto que la libertad de expresión de todas las personas que se encuentran en el territorio está garantizada por el Estado. Y hay que recordar que los derechos humanos, ¿no?, que están consagrados desde nuestra Convención Americana, nos da cierta idea de que los mismos pueden ser restringidos o su ejercicio puede ser relativo. Es decir, no es absoluto porque finalmente hay 3 tipos de bloqueos para que nosotros podamos ejercer de manera completa un derecho humano, ¿no?, de manera absoluta. El primer desafío, pues, es que dentro del ejercicio de ese derecho que intentas practicar, pues exista como oposición el derecho de otra persona. Es decir, que haya una oposición de otro derecho humano frente al ejercicio del tuyo. ¿Cómo cuál puede ser? Bueno, pues si analizamos el derecho a la propiedad privada, termina siendo un obstáculo o restringe mi derecho de libertad de tránsito. Es decir, yo no puedo pasar por la casa de ustedes, ni mucho menos si no me invitan, ¿no? Bueno, pues este ejercicio de mi derecho de tránsito se ve relativizado justamente por la entrada o colisión que tiene con otros derechos humanos de otras personas. El segundo reto que habría que desafiar tiene que ver con el interés general. Es decir, este derecho humano que tengo a reunirme puede ser relativizado, es decir, puede ser restringido en cierta medida para poder garantizar finalidades comunes, ¿no? El beneficio de las mayorías o la satisfacción de las mayorías o justamente este interés general. ¿Y cuál podría ser el caso más claro que tenemos? Pues la pandemia, ¿no? Donde se emitieron decretos que restringían la libertad de tránsito, la libertad de reunión, para restringir a que solamente podría haber reuniones de no más de 5 personas. La restricción, por ejemplo, para ingresar a un local siempre con un cubreboca y utilizando medidas de desinfección, ¿no?, que pueden ser un gel antibacterial. En esa época recuerdo que te ponían un tapete ahí con cloro o alguna cosa así que realmente después se analizó que no servía de mucho. Y también una especie de vaporización que nos ponían ahí cuando entrábamos a algún lugar. Bueno, pues si no cumplíamos con estas reglas, no podíamos tener acceso a la misma. Por ejemplo, en otros países se limitó el acceso a restaurantes, al cine, al teatro, si no tenían su acreditación de la vacuna, de haber ya recibido una vacuna por lo menos, ¿no? Este ejercicio del derecho humano, evidentemente, se ve restringido por el interés común de que el Estado no quiere que las personas se sigan contagiando, y por lo tanto se sigan enfermando y muriendo o quedando de una manera lesionada, porque también esto tenía una carga económica pues muy importante para el Estado. El tercer reto que habría que afrontar es las resoluciones de los gobiernos en las que considera que la restricción debe obedecer o se justifica a partir de ciertos actos que tienen una finalidad legítima para el Estado. ¿Y como cuál podría ser? Bueno, pues aprovechando que ya está por aquí también Carla, que la saludamos con mucho gusto, que pudiera decretarse alguna medida para que todas las mujeres tuvieran que hacer servicio militar obligatorio, ¿no?, en los próximos 2 años. Entonces ya veo a Leila y a Carla justamente ahí no solamente marchando, sino manejando ahí armas, ahí haciendo ¿no?, algunos ejercicios estratégicos, ¿no?, a lo mejor intervención de misiles, manejo de drones, no sé cuántas cosas podrían enseñarles ahí, y que esta capacitación requiera su internamiento
durante 2 años, por ejemplo. Frente al ejercicio de otros derechos fundamentales como el de la educación, como el de tránsito, como el de movilidad, como el del libre desarrollo de la personalidad, como su creencia religiosa sobre la guerra, sobre la milicia, pues porque el hecho de que formes parte de esta capacitación no solamente es un tema de que te enseño, ¿no? Sino que realmente formas una base activa del ejército y que en cualquier momento podría ser llamada o podrían ser llamadas justamente a defender el territorio y la patria y pues tendrían que ir a una guerra, ¿no? Más allá de sus propias creencias religiosas, más allá, por ejemplo, de lo que en España se denominó como objetores de conciencia, más allá de estas esencias de lo que nos identifica como seres humanos, ¿no? A partir de ciertas filosofías de pensamiento y de vida. Bueno, pues esto, digamos, estas acciones para el Estado tienen un fin legítimo y el fin legítimo es ampliar la base, justamente, la base de su milicia y con lo cual les permitiría pues tener una posible defensa, ¿no? Más eficiente. Por ejemplo, estaba leyendo que en Rusia, ahora en esta guerra, se utilizaron, valga la expresión, reos para ser incorporados al ejército, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales de los reos, ¿no? Están siendo ahorita restringidos porque los están llevando justamente a luchar una guerra, ¿no? A pelear en una guerra. Estas restricciones de los derechos fundamentales están sustentadas entonces, dijimos, en 3 grandes retos. El primero, que es un derecho humano individual, ¿no? De otra persona y por lo cual el mío choca con él, colisiona y evidentemente no puedo ni él completamente el otro derecho ni el mío, ¿no? Ejercerse de manera absoluta, sino que tiene que haber cierto tipo de restricciones en función de los otros derechos. Otro reto, insisto, es el interés general, como por ejemplo cuando el municipio dice voy a quitarte parte de tu propiedad privada para hacer una banqueta o para hacer una calle o generar una servidumbre de paso, ¿no? Esto atiende justamente al interés general. Y el tercero, a los fines legítimos del Estado. Y en este último caso, bueno, en los 2 últimos, siempre habrá que establecer digamos, un análisis de proporcionalidad para saber si la medida que restringe esos derechos se encuentra justificada o no, si es constitucional y convencional, atendiendo al, primero que nada, si el fin es legítimo, a un análisis de ese fin legítimo, qué tan legítimo es ese fin. Segundo, a hacer un análisis de la adecuación de esa medida, es decir, que sea correcta para lograr esos objetivos. Y el tercero, el tercer elemento tiene que ver con la necesidad, es decir, que dentro de esas medidas que se consideran adecuadas, pues se escoja la que realmente tenga la mayor probabilidad de lograr el fin que se está buscando en el menor tiempo posible y con el menor costo en términos generales. Y el último elemento tiene que ver con el análisis de la proporcionalidad en estricto sentido. Esto es, ya en un balance entre los derechos que se están vulnerando, se están afectando, se están restringiendo en relación con los beneficios que se alcanzarían con ese tipo de medidas. Pues estos elementos, como bien señalamos, generan la restricción del ejercicio de mi derecho fundamental. La libertad de expresión, no, si bien forma parte, digamos, de uno de los pilares sobre los cuales se construye la torre, o se cimenta la torre de los derechos humanos, lo cierto es que también debe estar o puede estar sujeta a ciertas modalidades y limitaciones, ¿no? Y ya dijimos cuáles son esas 3. Ahora bien, cuando hablamos de la libertad de expresión ciudadana de cualquier persona física, pues entendemos que la protección que debe de llevar a cabo el Estado, es decir,
para poder tener un análisis completo del contenido del derecho humano del cual estamos hablando, no solamente debemos de analizarlo desde la manera como lo ejercemos o como pretenderíamos ejercer ese derecho fundamental, sino también tiene que venir acompañado del análisis del compromiso que realiza el Estado para que yo pueda ejercer ese derecho. Es decir, es una dualidad, es una visión doble para poder tener una visión realmente integral, un análisis integral completo justamente de cómo se puede ejercer ese derecho, cómo puede maximizarse, cómo llevar a cabo interpretaciones que no impliquen una regresividad, sino siempre hacia adelante, un progreso, y que ponga en el centro del debate al ser humano para que permita subir al siguiente nivel. Lo hemos platicado ya en otras sesiones, ¿no? Con el famoso juego del Jenga de los derechos humanos, que pues, la idea es subir al siguiente nivel, ¿no? Y ese siguiente nivel tendría que permitirme mantener el equilibrio y la verticalidad de esa torre que vamos construyendo en términos del juego de los derechos humanos. Pues estas ideas de restricciones, insisto, una vez visto cuáles son estos obstáculos que deberíamos, o bueno, no obstáculos, pero que son elementos preponderantes para poder saber con qué intensidad o qué alcance puede tener el ejercicio de nuestros derechos, nos habla de estas modalidades. Y estas modalidades implica, por ejemplo, que en tratándose de las elecciones, pues normalmente podríamos tener también ciertas restricciones en términos de otro tipo de intereses, ¿no? De otro tipo de protección de otros bienes jurídicos para el Estado, bienes jurídicos que no necesariamente son o están vinculados o clasificados como derechos humanos, pero que forman parte de todo este contexto para que pueda yo disfrutar de los derechos humanos, como tiene que ser el tema de la democracia representativa. Y por eso, estimado Abdiel, por ejemplo, es que hay una restricción a la libertad de expresión durante la veda electoral. Hay una libertad de expresión en materia político-electoral enfocada a obtener el voto cuando hablamos de actos anticipados de campaña, ¿no? Cuando hablamos de actos anticipados incluso de la precampaña, cuando faltando 2 años para una elección o 1 año para que inicie el proceso electoral, ya vemos posicionamientos claros de distintos aspirantes justamente que van a competir probablemente en una elección interna para ser candidato a un cargo de elección. Estas restricciones, lo que habríamos que analizar justamente es en una reflexión profunda, pues cuáles son los alcances que tiene su ejercicio. Es decir, cuáles son los otros derechos humanos que estarían en juego o en colisión. Pues me parece aquí que no lo tenemos muy claro, sobre todo cuando hablamos que hay un acto anticipado de precampaña 2 años antes, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son esos otros derechos humanos que estarían en riesgo, que estarían en duda, que no me permitirían hacerlo? Ese sería el primer punto. Pareciera que así de inicio no los tenemos muy identificados. El segundo sería el interés general o digamos, una acción que el Estado considera como legítima, ¿no? Que tampoco la vemos. Entonces nos vamos más bien con el interés general. ¿Cuáles son esos intereses que debería representar la restricción o la limitación para que las personas puedan hacer campaña electoral 1 año antes de que inicien los procesos electorales? Pues eso evidentemente está vinculado con el principio de equidad en la contienda. Y la equidad, que forma parte de estas características que debe tener la democracia sustantiva, la democracia representativa, pues es un baluarte que hay que defender, precisamente para que se den condiciones viables para que pueda haber una oxigenación del poder público, pueda haber la renovación del mismo y que no sean los mismos cuadros los que siempre estén gobernando o la misma persona la que esté gobernando. También tendríamos que pensar que las condiciones mínimas de equidad en la contienda
pues van a permitir que realmente haya opciones políticas que permitan la alternancia del poder, que haya partidos de oposición que realmente se crean que son de oposición y que busquen justamente obtener la confianza y credibilidad del electorado para asumir un gobierno, por ejemplo. Y digamos, este baluarte de la equidad ha sido un reclamo persistente, digamos, en la historia moderna de la democracia mexicana. ¿Por qué? Porque nuestra historia nos recuerda que como se conformó a la par digamos, en la creación de este Estado moderno de México, hubo ciertos pilares que fueron muy necesarios para que este mismo pudiera surgir, crecer, desarrollarse, florecer, como el del principio de laicidad. Otro, pues, fue el sistema político, ¿no? Realmente cómo llevar estas ideas de construcción de un Estado justamente a partir de los cargos de elección popular. Cómo lograr que las personas se involucraran dentro de los procesos electorales para provocar legitimidad democrática en las decisiones que tendrían que tomar los gobernantes, ¿no? Es decir, cómo reasumimos el papel gobierno y sociedad en la creación de un Estado, que me supongo no ha de ser nada sencillo. Y la historia que nosotros tenemos, pues nos habla de la consolidación de un movimiento, no de un partido, de un movimiento social que fue el de la Revolución Mexicana, que congregó distintos perfiles, distintos grupos e intereses. Así, por un lado, teníamos justamente digamos, los que lucharon, ¿no? Materialmente, los que venían de clases sociales desprotegidas por los gobiernos anteriores, que implicaron justamente que se sumaran a este movimiento en la búsqueda de tener mejores condiciones de vida. Los campesinos, los obreros, los electricistas, los petroleros, ¿no? Pues todos se sumaron justamente en este movimiento que fue construyendo un partido político y que a la postre dio, digamos, este régimen de 70 años donde no hubo alternancia en el poder, donde no hubo una oxigenación importante para la renovación del poder político, sino que se mantuvo, digamos, estas ideas de cuadros, de beneficios, de intereses, que bueno, pues como es natural, poco a poco se va enmoheciendo, poco a poco las personas de esas generaciones que sentían ese cariño, esa identidad, ese sentido de permanencia, lo van olvidando y bueno, pues ya saben que la falta de resultados dentro de los propios gobiernos que generan estas grandes condiciones y beneficios para una comunidad, bueno, pues poco a poco van siendo cada vez más limitadas, ¿no? Los beneficios o la comunicación de esos beneficios va siendo más difícil, de que la sociedad que se envuelve en una vida mucho más compleja, pues no alcanza a entender probablemente cuáles son los beneficios que ha recibido y va generando, pues, que sienta que ya no tiene esta confianza o que ya se perdieron los ideales de ese movimiento o ya no, pues simplemente a lo mejor ya hasta se murieron, ¿no? Y entonces nada más heredaron un poco ahí la idea de que, mi abuelo fue revolucionario y ya, yo también lo soy, ¿no? Pero pues revolucionario en otro partido, ¿no? No en el mismo que nació. Y como verán, bueno, pues estas ideas van provocando que haya, que se vaya perdiendo esta credibilidad y confianza en el gobernante. Con lo cual, ante esta pérdida de credibilidad, va buscando pues otros espacios, otras vías para poder obtener la finalidad de mantenerse en el poder. Bajo esta idea, pues evidentemente mientras el gobierno mantenía los recursos económicos, la utilización de los medios de comunicación, como la radio, como la televisión, la prensa escrita, pues mantenía justamente los controles. Si tenía también a su cargo el padrón electoral y las listas nominales de electores, pues era muy fácil poder señalar o eliminar del ejercicio del voto, pues seguramente a un grupo importante de ciudadanos que iban a apoyar a algún candidato.
y cuando llegaban a las urnas, a las casillas, pues les decían, no estás en la lista y lo hubieras verificado, ¿no? Cuando tampoco existían estos procedimientos de verificación y podía haber doble o triple voto y hasta muertos podían votar, ¿no? Ya los imagino, hay tipo Michael Jackson en The Walking Dead ahí caminando, llegando a las urnas para ejercer el sufragio. Pues mientras se mantuvieran todos estos controles y no existiera un órgano autónomo, independiente, profesional y técnico en su desempeño que organizara las elecciones, pues es evidente justamente que uno de los reclamos permanentes, transversales en nuestra construcción democrática tuvo que ver con generar las condiciones mínimas que pudieran establecer una contienda más o menos equitativa, aunque se sabía pues quién contra quién competías, ¿no? Quién tenía la tradición, los recursos, quién tenía el aparato estatal incluso para detener a candidatos previo a las elecciones, quién podía acordar con la delincuencia organizada para secuestrar a los familiares de un candidato, como me tocó ver en una época en Tamaulipas, ¿no? Que fueron secuestrados varios familiares de candidatos de, si mal no recuerdo, de Acción Nacional, y pues eso generó que muchos de los familiares, ¿no?, que estaban compitiendo renunciaran a las candidaturas o en su caso, pues ya le bajaran de intensidad al tema del compromiso con la ciudadanía por lo que estaba viviendo, ¿no?, el estado de inseguridad que vivían las familias. Bueno, pues todo esto hace justamente entender el tema de la equidad de la contienda. ¿Por qué es tan importante? Así que, bueno, por un lado está el tema del manejo de recursos, por otro lado está la utilización de instituciones, por otro lado está el control de los medios mediante el cual se comunica la política, se genera la publicidad electoral, ¿no?, que es la radio y la televisión, y finalmente, lo que se busca es eh, reducir a un nivel importante otro tipo de factores que pudieran alterar justamente la equidad en la contienda, que pudieran alterar también eh, el principio de la voluntad libre del elector para tomar sus propias decisiones. Así como podemos pensar en los programas sociales que pueden ser programas clientelares de carácter electoral, lo que busca es doblegar la voluntad del elector, como la utilización de ciertas tarjetas mediante las cuales se les depositaría algún recurso si es que ese partido o ese candidato llegara al poder, ¿no? Y tenemos tarjetas verdes, tarjetas rosas, tarjetas de muchos colores, que incluso antes de, digamos, de los primeros asuntos que llegaron al propio tribunal, se les depositaba directamente un dinero a cambio prácticamente del voto y se decía que formaba parte de un programa de gobierno, ¿no? Esa credencial que era un apoyo para ciertos grupos sociales y normalmente se les depositaba el día de la jornada electoral o el día siguiente de la jornada electoral. O la utilización del crimen organizado, lo que se llaman las elecciones del miedo, como un caso clarísimo lo tenemos en las elecciones de Ernesto Zedillo, en donde mataron al candidato a presidente del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y la verdad es que el efecto o el contexto sociopolítico que vivimos en esa época, pues nos hablaba de que había grupos organizados muy poderosos, muy poderosos, que podían llegar hasta esas consecuencias, ¿no? En el ánimo de mantener ese famoso anillo del poder, ¿no? El tesoro más preciado, que implica justamente ser autoridad y ejercer ese cargo para obtener o para sentir justamente ese poder. Así que bueno, pues muchas personas, por la referencia que yo tengo, muchas personas, sin que construya yo una falacia por
generalización, pero en lo personal muchas personas tenían miedo de que lo que pudiera pasar si se tomaba si se votaba por una opción diferente que no fuera la del propio sistema, ¿no? Decir, híjole, pues mira, tan fuerte está esto que mejor votemos por ellos, porque si no, algo más grave podría pasar. Si se atrevieron a matar al candidato, pues ¿a qué no más se podrían atrever con la ciudadanía que no tiene todo ese poder que puede tener, ¿no? Ese tipo de personajes que están en una contienda electoral. Así que bueno, pues este voto del miedo se trató de limitar a partir de una reestructuración normativa, señalando que no podía existir presión sobre el electorado, presión física o presión moral sobre el electorado ni sobre los funcionarios de la casilla. Pues eso es muy complejo de determinar porque luego hemos visto denuncias en donde señalan que hubo algunos bandoleros ahí, algunos pistoleros, algunas personas dando vueltas en unas camionetas en el cual la comunidad reconoce que son personas que se dedican al crimen y bueno, pues lo que están haciendo finalmente es tratar de doblegar la voluntad de los electores. Así que bueno, veamos que estos elementos generan condiciones diferentes de participación y que van beneficiando a algún partido político y con ello rompen los principios de equidad en la contienda, vulneran de manera importante el principio de libertad del sufragio, que es uno de los pilares justamente para el tema de la democracia, para la democracia representativa. Y esta idea, bueno, pues también se centra en la utilización de símbolos religiosos que pudieran tener un impacto en una comunidad que históricamente fue muy religiosa identificada con el catolicismo, ¿no? Aunque ya sus porcentajes de feligreses se consideran que han disminuido porque también han existido otras opciones religiosas o simplemente la no creencia, también la libertad de no creer en este tipo de filosofías, hizo que en la construcción del sistema de nulidades se pensara justamente en la religión católica, ¿no? Como como un poder a la par del gobierno, con una trascendencia y con una importancia tal que pudiera también influir en las decisiones. Y esto lo hemos visto porque en otros gobiernos se ha dado esta fusión de iglesia, ¿no? Del poder de la fe, junto con el poder político. Y hemos visto que en esta actualidad, bueno, hay casos dramáticos, por ejemplo, de sanciones, de pérdida de la libertad por utilizar de manera incorrecta un velo en el caso de las mujeres. El tema, por ejemplo, de el Mundial de Qatar, ¿no? Casos donde personas que tienen una preferencia sexual no asistieron o no quieren asistir porque esto podría representar que incluso pudieran ser juzgados y hasta perdieran la vida en una sanción. ¿Por qué? Porque su estilo de vida está fusionado con su fe, con sus creencias, y eso forma parte también de las leyes, ¿no? Vean qué complejo. Incluso en una época se decía que la única religión oficial en México debería ser la religión católica, con lo cual había que generar un compromiso del Estado para defender la religión. Así lo establecieron los sentimientos de la nación, como José María Morelos y Pavón, ¿no? Entonces, frente a ese derecho humano de ejercer una creencia religiosa, o de cualquier otro derecho humano, cuál es el papel que debe corresponderle al Estado para facilitar, para que puedan llevarse a cabo se pueda llevar a cabo un ejercicio adecuado de ese derecho humano. Y bueno, lo tenemos, por ejemplo, en el caso de España, donde el Estado subvenciona, ¿no? Entrega unas cantidades de dinero importantes o limita los impuestos, descuenta impuestos a la Iglesia Católica. Y un reclamo importante de otras religiones, de otras iglesias, es pues que han sufrido discriminación porque
porque hay una fusión o hay una identidad entre gobierno y la religión católica. Así que bueno, pues no era de esperarse, ¿no? No es tan difícil de entender por qué el sistema de nulidades hablaba de la prohibición de utilizar símbolos religiosos que pudieran afectar justamente a las campañas electorales. Y empezamos a ver casos dramáticos hoy en día que bueno, pues terminaron algunos con irregularidades, con sanciones, algunas con nulidades, pero si hoy, digamos, la evolución que ha tenido el derecho electoral, los criterios, la visión del propio derecho, los derechos humanos, los controles de constitucionalidad y convencionalidad, pues hoy nos parecen como un poco extrañas que se hayan tomado ese tipo de decisiones. Por ejemplo, recuerdo una en donde se habían repartido unos panfletos ahí en el centro de un municipio, digamos, en el centro histórico del municipio, donde se veía el candidato o la candidata y detrás se apreciaba una construcción de una iglesia. Y bueno, pues ahí decía, tenía algunos elementos, ¿no? Los panfletos, incluso la sala superior consideraba, pues, cuántos se habían distribuido, ¿no? Si había elementos para poder determinar el número, digamos, de violaciones o la magnitud de las violaciones por el reparto de estos panfletos. Y que la verdad tampoco se podía tener la plena certeza de que se hubiera entregado todos estos panfletos y que no hubieran terminado en la basura, ¿no? Y que pues la distribución a lo mejor de 10,000, 3,000 panfletos con la imagen del candidato y una iglesia católica detrás, más el caso en el que el cura, ¿no? El párroco de la iglesia, pues tenía formados a unos niños para bautizarlos, echarles el agua bendita. Afuera de la iglesia estaban unos coches, ¿no? Porque les iba a echar la bendición al carro. Y junto estaba pues el inicio de una campaña, entonces pues igual dijeron, aprovechamos la misma agua bendita y bendecimos a todos estos, ¿no? Y bendijo justamente al candidato y a su campaña, ¿no? Entonces ahí empezó, en el atrio de la iglesia, empezó la campaña con la bendición del sacerdote y de ahí se arrancaron en sus recorridos. Bueno, estos elementos tomados en consideración dieron lugar a nulidades de elección. ¿Por qué? Porque había el claro concepto de cómo se aplicaba la norma electoral a partir de una visión formalista del derecho. Es decir, prácticamente en automático, así como tocas un botón y suena una alarma o suena un timbre, pues prácticamente si se acomodaban los hechos al caso que estaba regulado en la ley, en automático obteníamos la consecuencia que podía haber sido la nulidad. Y esta idea justamente de la utilización de símbolos religiosos, pues nos lleva justamente a tal vez a preocuparnos, no sé si de más o de menos, un poco ya retomando de nueva cuenta la pregunta que nos hace Abdiel sobre la libertad de expresión de los ministros de culto y demás personas que se están vinculadas a a distintas fe y religiones. Decíamos que hay como una preocupación latente, ¿no? Si bien a nosotros no nos tocó la época de los cristeros, no nos tocó la época de algunas guerras civiles o violaciones de derechos cuando la iglesia tenía el poder o cuando se le intentó arrebatar ese poder o cuando el Estado quiso expulsar hasta los jesuitas de México, ahora que está tan de moda la Ibero de la Ciudad de México en las redes sociales. Bueno, pues la expulsión, ¿no? De cualquier símbolo, de cualquier enseñanza, ¿no? La persecución del Estado respecto de todo aquel que pudiera profesar una fe, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva, la verdad, a épocas medievales, ¿no? A obscurantismo total. Y en esta idea, justamente, del impacto y la fuerza que puede tener el clero sobre las elecciones y tratar de recuperar el poder político, ¿no? En esta idea, pues yo creo que ya fuera de contexto,
¿no? Fuera del contexto histórico y de la evolución racional de las personas hacia nuestra percepción acerca de la vida y la muerte, la confesionalidad, es decir, el practicar cierto tipo de creencias religiosas, pues nos llevó, por ejemplo, a una reforma en la que se permitía la participación del clero en el ejercicio del sufragio activo, pero no del pasivo, ¿no? Y esto, pues seguramente a través de diversos acuerdos, discusiones, donde fue necesario ir reconociéndole también los derechos a los ministros de culto. Tenemos sociedades donde incluso las casillas, ¿no? Sociedades, gobiernos o estados, donde por ejemplo, que están conformados por muchas isletas, y en esas islas los edificios centrales son las iglesias. Y las iglesias, además de representar esta parte interna del pensamiento filosófico, representan digamos, un dato cultural, ¿no? Una esencia de la cultura de las personas, un lugar a donde se reúnen cuando hay, por ejemplo, hay situaciones climatológicas que les hacen acudir hacia otros lugares, pues se refugian ahí, ¿no? O donde se dan clases de primaria, ¿no? De secundaria, talleres artísticos, en fin, es un centro, digamos, esos edificios catalogados como iglesias se han convertido también en centros culturales, centros de identidad para las propias personas y que generan un sentido de permanencia, ¿no? De pertenencia, de permanecer y pertenecer a esa comunidad como tal. Con lo cual, el criterio del tribunal fue variando un poco de pensar que cualquier cosa que pasaba en las campañas y que tenía como propósito alterar el rumbo de las mismas mediante la influencia de los símbolos religiosos o la participación, la libertad, mediante la libertad de expresión de ministros de culto, pues eso, digamos, fue modulándose un poco para considerar esta gran diferencia. Si las imágenes realmente tenían esta representatividad religiosa o era un factor de comunitarismo, un factor de común denominador que nos identifica a todos dentro de esa comunidad. Por ejemplo, bueno, pues a lo mejor tenemos una referencia de París y la primera imagen que nos viene, pues seguramente es la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, pues si nosotros habláramos de nuestra comunidad, ¿cuál sería una imagen que nos identifique a todos con la misma? ¿Cuál sería el común denominador? Bueno, a lo mejor alguien diría, de este salón, de este grupo, pues no sé, a lo mejor nos identificaríamos con las siglas de la EGE, del tribunal, tal vez, no sé. El domingo pasado se identificaron con las siglas del INE, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son estos elementos que nos identifican como comunidad? Y probablemente un edificio histórico que está muy vinculado con el tema eclesiástico, bueno, pues ese es nuestro factor de comunidad. Pero entonces el tribunal empezó justo a distinguir, a separar lo que estrictamente es de carácter religioso con otros elementos de identidad cultural. Por lo tanto, pues entonces ya se empezaron a ver, digamos, se empezaron a utilizar, sí, seguramente, más aspectos que fueron denunciados como utilización de símbolos religiosos, pero que el tribunal ya no concedía con tanta facilidad, ¿no? Digamos, la nulidad de las elecciones, porque justamente empezó a separar este criterio de lo estrictamente religioso y el interés de afectar a una comunidad con esa simbología o con esas declaraciones de otras que solamente representaban una identidad cultural de esa comunidad. No obstante eso, bueno, pues podemos ver o pensar ahorita si un sacerdote que sale a bendecir una campaña y se echa unas palabras ahí interesantes y dice ánimo y ustedes pueden y que todo salga bien, que no haya muertos en este periodo de campaña electoral, pues si eso
creen que pueda realmente llegar a afectar la voluntad de los electores que realmente van y votan. Y cuando toman ver las fotografías, pues había 20 personas que iniciaron la campaña. Ahora, ¿cómo se utilizó después esas fotografías? Bueno, eso habría que analizarlo. Pero esa misma fotografía, ese hecho en sí mismo, me parece que hoy sería como muy, muy difícil, muy cuesta arriba, que un tribunal pudiera declarar la nulidad de una elección solamente por esa situación. Y la verdad que esto también nos lleva a otro tipo de reflexiones, ¿no? Sobre el tema de la igualdad y la discriminación, porque parece que esta norma de la utilización de símbolos religiosos, aunque en su construcción, en su redacción, es amplia y puede caber cualquier culto religioso, habría que empezar a hacer algunas también delimitaciones del propio lenguaje. Y cuando hablamos de culto religioso, símbolos religiosos, tenemos que hablar pues de varias cosas. Primero, ¿qué es la religión? Y la religión, pues, primero que nada, es una filosofía de vida. Y estas filosofías de vida, habría que preguntarnos si están prohibidas. En segundo lugar, lo que habría que preguntar es el concepto de lo religioso. Y cuando hacemos un análisis normativo de ese concepto, advertimos que deben de tener una certificación por parte de la Secretaría de Gobernación para reconocer que ese tipo de filosofías se puede convertir en una religión. Con lo cual, eso nos lleva incluso a pensar que entonces hay otras filosofías que no son religiones. Es decir, que entonces la restricción solamente debe de depender de un aspecto formal, es decir, de un registro ante la Secretaría de Gobernación. Déjenme ver si tengo aquí el dato. Por ejemplo, hay datos que nos dicen que en el año 2020, alrededor del 77.7% de la población mexicana se denominaba católica. Y esto, bueno, no hablamos del nivel de intensidad con el que practican el catolicismo, lo cual esto representa 97.9 millones de mexicanos, obvio, no de electores, ¿no? El 10 millones de personas no profesa ninguna religión. Pero bueno, pues esto nos va dando idea también de que hay distintas religiones. Déjenme ver, ¿cuántas religiones? Déjenme ver si aquí, si tenía yo el dato por acá, déjenme ver. A ver si ustedes me ayudan, por favor, porque no encuentro aquí el dato. ¿Cuántas religiones hay en total registradas en México? A ver si alguien me hace favor de ahí de googlear su información. Bueno, yo encontré que dice que Iglesia Católica del 82 al 77%. Sobre todo, por ejemplo, hoy tenemos religiones, como el otro día me sorprendió, que ya está en funcionamiento la religión maradoniana, y de hecho creo que celebró ya
algo así como un matrimonio. Bueno, si ahí encuentran el dato, por favor, si son tan gentiles de subir la información, se los agradecería. Pero bueno, lo cierto es que lo que tenemos que hablar es que hay una gran diversidad religiosa en México. Y si el concepto de la prohibición de utilización de símbolos religiosos realmente solamente limita y afecta a aquellas filosofías que ya cuentan con un certificado, un reconocimiento ante la Secretaría de Gobernación en México. A partir de ahí, entonces, tenemos que pensar qué pasa con las otras filosofías de vida, de pensamiento. Por lo tanto, podríamos llegar en una, digamos, en una interpretación adecuada de la norma, pues bajo los principios de igualdad y no discriminación, pues tendríamos primero que pensar que la norma no está construida para limitar a la religión católica. Segundo, que la religión no está, digamos, lo religioso no está determinado por una certificación de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y tercero, que las religiones son filosofías de pensamiento, como lo es ser ateo, es una filosofía de pensamiento. Como, pues, tener creencias en la Santa Muerte, pues también es una filosofía de pensamiento. El cristianismo, el judaísmo, ¿no? El comunismo, el capitalismo, terminan siendo filosofías de pensamiento. Entonces, vean cómo esta construcción normativa sí tiene vicios de ilegalidad porque, o de inconstitucionalidad, porque nos recuerda quiénes son, digamos, o cuáles son estos elementos o símbolos religiosos que están relacionados con la comunidad. Y podemos ver, por ejemplo, un símbolo religioso que puede ser un dedo cercenado, ¿no? Un dedo, pedazo de dedo. Y bueno, pues ese pueden ser las reliquias de una santa, ¿no? Que está impoluta, incólume, ¿no? Porque pues, ya llevan ahí 300 años y el dedo se ha mantenido, digamos, ¿no? Y eso a lo mejor puede representar un factor de identificación para la comunidad, pero en realidad, pues si uno ve ahí en una fotografía o en un panfleto un dedo cercenado, pues a lo mejor uno no va a pensar necesariamente que tiene que ver con un símbolo religioso. Entonces, ¿cuáles son los símbolos religiosos característicos o que una comunidad podría identificar? Pues los tenemos evidentemente por también estos porcentajes hacia el catolicismo. De esta manera, parecía que el mensaje estaba muy claro justamente hacia la religión católica, ¿no? Porque además, pues tendríamos que ser expertos en poder determinar cuáles son los símbolos que se utilizan en otras religiones. Así que, por ejemplo, yo supondría que la religión maradoniana debe tener ahí puesto en su pared central, donde donde llevan a cabo las ceremonias, seguramente tienen la camiseta de Diego, ¿no? El 10 de Argentina y su fotografía. Yo me pregunto si eso utilizado en publicidad electoral, en propaganda electoral, debería de acreditar este supuesto normativo de prohibición. Pero evidentemente un tribunal va a decir, pues, ¿qué tiene que ver Maradona? ¿No? ¿Qué tiene que ver una playera de fútbol? Justamente con qué, con influir de manera indebida en la voluntad de los electores. Pero bueno, pues seguramente para los electores que profesan esa religión sí tendría un impacto. O a lo mejor para los que profesan, digamos, junto a esas, pues a lo mejor hay un crucifijo, ¿verdad? O hay una estrella de 5 pisos, de 5 picos, una suástica, o a lo mejor los que practican cultos satánicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo tampoco tengo claridad de cuáles son esos símbolos que se utilizan y qué tanto impacto podrían tener. Adelante, Abdiel, por favor. No más para comentarle, maestro, de acuerdo al INEGI en el 2020. Sí, tu micrófono, por favor, Abdiel. Ya lo tengo activado, maestro.
Nada más para comentarle que Yo no te escucho, Abdiel. no me escucha nadie. Sí, yo sí te escucho. ¿Sí se oye? Yo Maestro, creo que es un no me- problema técnico porque no los escucho. Entonces, bueno, sí, justo. Pero sí me escuchan a mí, ¿verdad? Si no, ya llevo platicando hora y cuarto dígame la verdad, ya me bloqueó. y la verdad es que solito. Qué raro, ¿por qué no escucharé? A ver. A lo mejor porque tiene los audífonos. ¿No me escucha, maestro? Maestro. Ah, pues qué raro. A ver, Leila, tú que eres especialista, ¿qué hago aquí? Pues ¿Qué a lo hago, mejor es qué por hago los para audífonos. escucharlos? Tampoco te escucho, Leila. Oh, ¿Qué hago? Doctor, podemos conectar los audífonos. A ver. Ya los desconecté. ¿Sí me escucha, maestro? Ay, sí te escucho. Ya, yo creo que ya chafaron mis audífonos. ¿Quién Sí, sabe qué desde les hace pasó? rato hablamos varios, pero no nos oyó. Ya. Pues perdónenme. A ver, igual y creo que tiene aquí un botón que no me he dado cuenta que está. A ver, un segundo. Cuando dijo de las religiones, muchos hablaron, pero Ah, no. ya. Sí, justo. Bueno. Ahora sí los escucho bastante bien. Qué bueno. Como que se reactivó. A ver, ofrezco Nada una más disculpa. para Primero que comentarle, maestro. un segundo, Sí. Abdiel, nada más ofrezco primero una disculpa, de verdad no los escuchaba, no quisiera censurar su participación. Así que aprovechen ahorita, vénganse con todo. Adelante, Abdiel. Nada más para comentarle, según el INEGI, hasta el 2020 están catalogadas 249 religiones. 249. ¿Y hay alguna subcategoría de religión? ¿O qué se considera lo religioso? Pues yo creo que debe de acreditar ciertos requisitos, ¿no? Sí, yo digo que sí. Aquí tengo el documento de la INEGI, Ajá, inclusive viene el marco legal, los antecedentes. Bueno, es como un dictamen, digamos, ajá. y solamente tiene esas categorías, 249. Ok. Bueno, pues es importante, gracias Abdiel, es importante este tema porque estaríamos hablando que probablemente esas 249 religiones hasta el 2020, digo más las que en estos 2 años se han ido registrando, por lo menos entiendo que la maradoniana ya está registrada como religión en México, bueno, por lo que vi en Twitter, no tengo ningún dato de prueba real. Esto implicaría que deberíamos de conocer los símbolos religiosos de esas 249 religiones para poder saber si a lo mejor no va implícito alguna información, ¿no? Algún tipo de saludo que sea como típico. Por ejemplo, yo me acuerdo en la época de la persecución de los cristianos, pues dibujaban en el piso un pez, ¿no? Y con ese dato se identificaban que formaban parte de ese movimiento. Pues a lo mejor un saludo, no sé, ¿no? La B de la victoria, o ahora que están diciendo ahí en las redes sociales cómo se saludó el presidente de la República y la gobernadora de la Ciudad de México, ¿no? Que en lugar de darse la mano se cogieron así de las muñecas, pues eso, ya dijeron que si eso tiene que ver con algún tipo de cofradía, bueno, pues no lo sé, no sabemos, pero tendríamos entonces que ser expertos, porque si no, de lo contrario, pues solamente estaríamos limitando digamos, la utilización de símbolos religiosos a la principal religión, que es la católica, por lo menos todavía aquí en México. ¿Alguien más quería comentar? Carla, ¿te escuché algo? No, ya le dieron los datos. ¿Sí? Bueno, ese era el tema. Bueno, entonces, en digamos, esta reflexión, tendríamos que analizar si la utilización de símbolos religiosos, primero, ¿qué es el símbolo? Dos, ¿qué es lo religioso en estricto sentido? Si lo religioso es todo aquello que está registrado por Secretaría de Gobernación, que tiene autorización formal, o en realidad se refiere a una filosofía de pensamiento y de vida.
Si es esta última, ¿no? Que no solamente porque ya Gobernación dio el registro, porque, insisto, podríamos poner como este culto, estos cultos que no alcanzan a ser religiones, porque la Secretaría de Gobernación no se los ha reconocido. A lo mejor están en trámite, pero no se los ha reconocido, o a lo mejor ya hay varias veces que se los ha negado, como entiendo el culto a la Santa Muerte, ¿no? Y que todos identificamos muy bien ciertas figuras que se tienen, ¿no? En reverencia a ese tipo de creencias. Si nosotros tuviéramos una publicidad relacionada con la Santa Muerte, una publicidad electoral, la pregunta es, ¿alcanzaría en términos jurídicos a actualizar el supuesto normativo, que es la utilización de un símbolo religioso, o no? Eso habría que, por supuesto, determinar, y me parece que no hemos tenido todavía ocasión en el tribunal de llegar a esos puntos, porque, insisto, digamos, como hubo mayor amplitud, justamente, desde el punto de vista de la identidad cultural y no desde el enfoque religioso. Sin embargo, bueno, ya teníamos rato de no ver temas que estaban relacionados con el asunto religioso, hasta que llegó el caso Tlaquepaque. Claro que, por supuesto, siguió habiendo varios asuntos, pero siempre tratando de abrir esto que nos decía Abdiel en el tema de la libertad de expresión, de la libertad de profesión hacia un culto, la libertad de creencia religiosa, etcétera, ¿no? Pero digamos que esta característica la vemos bajo estos tres criterios que ha generado el propio tribunal para dotar de mayor objetividad del análisis: el contexto sociopolítico en el que se presenta, ¿no?, el tema. A lo mejor diríamos, bueno, pues de qué caso, qué influencia podía tener, vamos a suponer, qué influencia podría tener una declaración de un ministro de culto religioso que habla de, digamos, que va en contra de un partido político que, digamos, que establece digamos, o que quiere, o que abandera, por ejemplo, estas ideas de la despenalización del aborto. Cuando a lo mejor la religión católica tiene muy claro desde el momento que se debe considerar que existe la vida, que son pro vida, que son en favor de ciertos derechos, ¿no? Y que además hay condiciones naturales, condiciones filosóficas que hacen entender una razón de ser en este plano terrenal, porque lo más relevante, como dicen los testigos de Jehová, que no aceptan una transfusión sanguínea, es porque eso los puede llevar a condenarse, ¿no? En un terreno espiritual, en un terreno, en otra área, digamos, que donde se considera que es realmente lo permanente. Y eso no podemos nosotros afectar, ni el gobierno podría afectar ese tipo de creencias, porque es lo que nos hace ser quienes somos, seguramente en este terreno, ¿no? En este plano. Entonces, bajo ese tipo de creencias, ¿no? Bajo ese respeto, decíamos, esta dualidad, esta visión dual del derecho humano, del cómo lo ejerzo y cómo el Estado tiene que actuar en función de ello para permitirme un correcto ejercicio del mismo, pues entonces me da esta idea de que la utilización de ciertos símbolos religiosos hoy en día tendrían todavía ese impacto. Por ejemplo, a mí me preocupa, por ejemplo, les voy a ser sincero, a mí me preocupa algo más que un crucifijo o que la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que, por ejemplo, dicen que Morena está construido en función, ¿no? Las siglas están construidas, dicen, no tengo una prueba, están construidas un poco en función de estos elementos de identidad común, que está bien, a mí me parece correcto, ¿no? Porque se identifican los morenos, ¿no? Morena, morenas, moreno, o a lo mejor ya es una derivación, hay una tortura mental que tenemos, pero pues nos hace pensarnos en una raza morena, ¿no? Y lo decía justamente la Virgen, dice Carla muy bien, la Virgen morena, y nos identifica también con qué, bueno, pues decía
ahora en la película esta de Marvel, ¿no? La de Wakanda, que salió el rey Namor, que es una civilización maya hundida, ¿no? Bueno, ahí, ¿no? Son los morenos, justamente. Bueno, pues eso es una palabra de identificación, de sentido de pertenencia, ¿no? Y bueno, dentro de la polarización en la que se encuentra nuestro país, pues justamente se ha llevado, digamos, el nivel del discurso, lamentable para mí, por supuesto, pero nos ha llevado a una situación de división económica y cultural. Todavía no llegamos al tema del color de la piel, ¿no? Pero no tardaremos, seguramente si las cosas se van complicando para el 24, tal vez podríamos empezar a ver que habría una división ahora también por el color de piel, ¿no? No lo sé, pero lo bueno es que casi todos somos así bronceaditos, morenitos. Adelante, Carla, por favor. Pues ahorita, bueno, saliéndome un poco del tema, pero sí creo que ahorita hay una división con la marcha del INE y ahora la otra marcha que están moviendo el presidente, pues está como dividiendo, ¿no? Está dividiendo y haciendo como dos sectores, los que fifís o los que fueron a la marcha, los que protegen y los otros que van a marchar, ¿no? Entonces estamos haciendo como una división. Pero bueno, ahorita que hablaba de eso, precisamente dije, se me vino a la cabeza que ahorita está como haciéndose como una división. Pésimo, pero bueno, no es la forma, ¿no? No es por ahí, pero bueno. Ya volvamos al tema. Sí, ¿no? Y la verdad es que, mira, aquí el argumento, y ahora también lo escuchaba con el senador Ricardo Monreal, ¿no? Cuando un elemento de identificación, de crítica que se hace a este gobierno, pues es esta polarización, ¿no? Ese es el elemento principal, porque pues hay, como dicen, muchos datos y muchas visiones de las cosas, ¿no? Por ejemplo, unos hablan que la economía está mal, pero el peso está estable. Hay otros que hablan que digamos, se ha perdido el poder adquisitivo, pero pues hay gran venta de automóviles. Claro, no sabes que te estás endrogando para toda tu vida, ¿no? Y qué decir de una casa y los costos, en fin. Hay muchas cosas y por lo tanto siempre habrá posturas diferentes, ¿no? Pero lo cierto que, lo que bien señalas, Carla, hay un elemento de identificación nacional de lo que ha pasado con el ejercicio de este gobierno, que es la polarización más exacerbada, porque seguramente ya estábamos polarizados, pero se ha exacerbado esta polarización a partir de un discurso del presidente de la República que hace todos los días y que todos sus trolls, sus difusores de información, de la propaganda que de su gobierno, pues se encargan, ¿no?, de que sea un bombardeo, un taladrar en nuestra mente. Y esto, pues, evidentemente lleva a esta confrontación, ¿no? De los que, como bien decías, ¿no? De este concepto del fifí, que pues se debe de entender para una persona que tiene, supongo yo, ¿no? La verdad tampoco entiendo sus raíces ni de dónde provienen ni qué tal, pero en mi imaginaria me supone que habla de una persona que tiene cierta cultura y cierta posibilidad económica, ¿no? Para poder construir hacia futuro, ¿no? Es decir, como digamos de la clase media. Aunque mi mamá decía que las niñas bien, ¿no? Porque era una época también, ¿no? Las niñas bien o los niños bien, decían, no son los que tienen dinero, ¿no? O sea, no son los que tienen mucho dinero, ¿no? O sea, las personas bien son las que tuvieron buenos valores en su casa. Ya si las circunstancias le llevaron a tener recursos económicos o no, ese es otro tema, ¿no? Pero así me enseñaron desde pequeñito que las personas, las niñas bien o los niños bien o las personas bien, son aquellas que sus familias, pues justamente trataron de darles estos valores de vida, ¿no? Y bueno, pues esto nos hace entonces distinguir, como dice el propio presidente, que la base de su fuerza electoral está en personas que no tienen la educación, que no tienen una educación, pues, ni siquiera la básica, ¿no? Y por lo tanto, se correlaciona su grado de estudios normalmente con las posibilidades económicas y su desarrollo económico, ¿no?
Así que bueno, pues eso es muy lamentable porque esto lo que va a pasar, y no hay que ser especialista como para poder advertirlo, pues es que va a haber confrontaciones mucho más importantes, ¿no? Hay personas que hoy en día no tienen cero nivel de argumentativo y lo único que hacen es insultar en las redes sociales, ¿no? Y decir, claro, como tú trabajas, claro, como tú estás en esta situación, claro, como tú fuiste parte de, claro, como tal, ¿no? Y lo mismo pasa con las versiones de un lado y a otro. El problema es cuando, que espero que eso nunca llegue a suceder, es cuando podamos hacer una división más profunda respecto del color de piel, ¿no? Porque entonces ahí sí ya van a ser pues un concepto muy extraño de blancos morenos, ¿no? De los blancos o de los, no sé, la verdad es que son cosas que en lugar de que nos orienten, de que nos mejoren como sociedad, pues nos dividen. Y ya hemos visto algunos videos, creo que a ustedes que me han acompañado en otros cursos, de un video de la sociedad de Dinamarca, creo, si mal no recuerdo, que lo vieron, que hay más cosas que nos unen que nos dividen. Bueno, y por eso el argumento hoy de Monreal, del senador Monreal, trata de polarizar, ahora sí, este discurso más incendiario del presidente para hablar de la armonía, ¿no? De la convivencia, de lo que nos une. Y pues bueno, pues ahí se va viendo también ciertos intereses desde mi perspectiva políticos electorales. Adelante, Leila. Yo nada más era igual algo, igual en camino con mi compañera Carlos, así comparto totalmente, y a mí en lo personal me causa algo de risa que nuestro presidente habla del clasismo y del racismo, cuando realmente él fue el que empezó esta división. O sea, ¿qué culpa tienen las personas de tener ese tono de piel y de que a lo mejor tengan esta superación de salir adelante? O sea, realmente yo sí tengo ahí como que cierto conflicto con estas teorías políticas de nuestro presidente, pero sí se me hace como cero necesario eso. O sea, totalmente innecesario. Yo creo que todos, más ahorita en esta época que todos somos iguales, que todos, o sea, realmente qué necesidad habría de decir que tú eres un fifí o que tú eres un chairo. O sea, cero necesario, realmente, totalmente comparto con mi compañera Carla. O sea, pues mira, Leila, la verdad es que yo tampoco sé mucho, digo, he tomado algunos diplomados de comunicación política, pero pues me parece que era como tener muy claro dónde están los límites, ¿no? Es decir, saber con qué base se cuenta. Y bueno, pues desde que decía que eran como mascotas, ¿no? O sea, hasta que, bueno, hablarle a quien probablemente puede ser presidenta o presidente de la República, degradarlo en el nombre a una corcholata, o sea, a mí me parece muy lamentable, ¿no? O sea, falto de todo el respeto. Y los otros se colocan en una posición de, sí, soy la corcholata, ¿no? O sea, imagínate, soy la corcholata. ¿Qué otra cosa peor que una corcholata puedes encontrar en la calle? Pues antes yo decía que la basura de un panquecito de gansito, ¿no? Mordida por un perro todavía ahí, aplastada por un camión. Pues eso es lo peor que puedes encontrar en la calle. Lo mismo con una corcholata. Bueno, pues imaginemos la degradación hasta en el nombre, ¿no? Y de decir, pero además fíjate en la construcción es la corcholata del presidente, ¿no? O sea, del presidente, la basurita del presidente, ¿no? O sea, es lo último. No es un colega, ¿no? No es como dice otro diputado, el compañero presidente, no, es lo más bajo que hay, ¿no? Y arribita de ti están los olovinos, ¿no? Están mis mascotas. Pues esas ideas, la verdad, son muy extrañas, pero mientras las personas, decíamos, crean y confíen, pues así se va a mantener su legitimidad. Lo cierto es que eso no tiene nada que ver con la popularidad, ¿no? Porque evidentemente cuando no hay resultados de un gobierno, pues las gentes, por muy que te quieras sentir parte de un movimiento, ¿no? Porque además no hay nada que te identifique con ese movimiento. O sea,
Si bien se señala que esos grupos, por ejemplo, no es necesariamente como el propio presidente dice, no es un partido político, es un movimiento que trata de agrupar a todos aquellos que se sintieron desplazados por otros movimientos, por otros partidos que no encuentran voz ahí. Pues sí, mientras haya, les digo, es por ejemplo estas personas que se sientan que tienen una representación, que tienen una voz, que digamos que los escuchan, pues probablemente sí. El problema es que, como vimos cómo se construyeron sus propias candidaturas, no fue a través de grupos minoritarios, sino fue, pues, a ver, súbete al tren, ¿no? Pues perteneces a la comunidad LGTB, pues súbete, ¿no? Y en realidad vemos que esas personas están construyendo en favor de las comunidades LGTB. No, pues simplemente están respondiendo solamente al pago de facturas y de intereses, porque además no tienen esta preparación y esta capacidad para poder, ¿no?, apoyar justamente, ser voz. Bueno, pues cuando esos grupos se dan cuenta, ¡ay, qué bueno que llegó al poder! Y desde ahí nos van a ayudar. Desde ahí nos van a apoyar las mujeres, desde ahí no sé qué. Pues no, no se ve que se construya en favor de, por lo tanto, deja de haber esta entrega de resultados y hay una deslegitimación del poder, que esa sí tiene un efecto real en las elecciones, en el voto. Por muy popular que sea un presidente, una autoridad como tal, eso, insisto, nada tiene que ver con, digamos, este ejercicio del sufragio, la efectividad del sufragio. Porque si no hay resultados del gobierno, la sociedad castiga y cambia de opciones. Busca otras opciones, por muy popular que sea esa persona, si no hay resultados, las personas buscan otras alternativas de gobierno. Bueno, pues vamos un poco ya cerrando nuestra charla. Lo importante que quería yo comentarles para este día, mañana vamos a retomar ya casos específicos que tienen que ver, que insisto, con el tema de las tarjetas, con la utilización de programas sociales para fines electorales, con las actividades de precampaña y campaña como actos anticipados en estos dos rubros y sobre todo, a mí lo que me interesaba mucho platicarles es que a partir, digamos, de este criterio, de esta resolución de la Sala Superior del caso Tlaquepaque, podemos, desde mi perspectiva, identificar 3 o 4 puntos que con eso yo me quedaría y que me sentiría muy satisfecho si pudiera yo expresarlo de manera correcta. El primero es que la línea jurisprudencial del tribunal en esta materia ha ido, si bien es robusta, ¿no?, pero también es cierto que ha ido moldeando un poco la manera de cómo entender no solamente la redacción normativa, ¿no? O sea, lo que busca proteger. Y ya vimos que desde una visión formalista del derecho, pues aplicaba la consecuencia. Y si utilizabas una fotografía con una cruz y una iglesia atrás de ti, era suficiente como para saber que eso era gravísimo y que eso seguramente era determinante, sin importar la variación de resultados que pudiera presentarse con este ejercicio hipotético de la determinancia. Después fue entendiendo que lo religioso tiene también mucho que ver con un concepto de identidad cultural, que puede coincidir en unos fierros o en un edificio, o puede, no sé, tener un dato de identificación, no lo sé, más bien de carácter religioso, conociendo el contexto histórico también de nuestra identidad nacional, ¿no? Que no la podemos alejar de esta religión católica, ¿no? Aunque muchos ya no la profesen, no la practiquen como antes, o simplemente tengan otras reservas de la manera como se ejerce este derecho de creencia, ¿no? Hay quien puede decir, es que yo no voy, no asisto, pero tengo mis creencias y yo no ni escucho ningún sacerdote lo que me diga, es más, al contrario,
aún justo lo que al contrario dice él, ¿no? Pero tengo yo mis conceptos religiosos. Bueno, pues está bien, ese es el nivel que quieres querer, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo fuimos cambiando? Desde la aplicación automática de la consecuencia a la modulación y entendimiento que hay una pequeña bifurcación, pero que termina siendo muy importante, entre lo estrictamente religioso y, digamos, o sea, lo que podría afectar tu fe, tus creencias y tus valores para que trasciendan a los resultados electorales, y otro que es un tema de identidad, de sentido de pertenencia, de identidad cultural y de sentido de pertenencia, ¿no? Que es algo que identifica a esa comunidad, y ese común denominador, pues es ese edificio que casualmente es una iglesia, ¿no? Entonces, el elemento preponderante no es lo religioso, sino el sentido de identidad de un pueblo y de una comunidad. Entonces, en esa división, digamos, se fue construyendo justamente los argumentos, me parece, mucho más objetivos para el análisis de los casos. Y después, cuando se analiza la indebida influencia de, digamos, en este ejercicio de libertad de expresión, que está modulado, que está limitado, que está relativizado su ejercicio en términos de estos tres grandes bloques que impide el ejercicio en un ejercicio absoluto, que es otro derecho humano de un tercero, el interés general y aquello que la autoridad o el gobierno identifica como fines legítimos del Estado. Estos tres grandes obstáculos que no me permiten ir más allá para poder ejercer mi derecho humano, mi derecho fundamental, depende justamente de la fuerza que el Estado le esté dando a la protección de los otros, ¿no? Entonces, si el derecho a la libre imagen, si el derecho a vivir una vida libre de violencia para mujeres, para niños, está siendo abarcado, impulsado desde el Estado con una mayor intensidad, decisión, con mayores alcances, pues es evidente que mi derecho fundamental va a restringirse en su ejercicio, simplemente porque el Estado hace push, el Estado empuja y pues yo me tengo que regresar un poquito y en ese nivel puedo mantener el ejercicio de mis derechos fundamentales para que haya una sana convivencia. Si el Estado impulsa mucho como acciones afirmativas, bueno, pues puedo sentir yo prácticamente la bota aquí presionándome, ¿no? De que me están afectando de una manera importante mis derechos de participar para un cargo de elección popular, por ejemplo, porque es convocatoria solo para mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una mayor limitación de mi ejercicio. Cuando digamos, en esta línea jurisprudencial del tribunal, va entendiendo que hay este tipo de factores de restricción de derechos, de la libertad de expresión, de ciertas libertades, piensa o analiza que finalmente el Estado debe de proteger de una manera más intensa los valores y principios democráticos, como cuáles, bueno, pues así, el primero, ¿no? Básicamente el primero es separar a la Iglesia del Estado. Y eso, más allá de que hoy tenga repercusiones reales en nuestra vida, queda esta reminiscencia de lo peligroso que puede ser para el Estado civil, ¿no? Para el ejercicio del poder civil que esté en manos del clero o fundido con el clero. Pero me parece que es hoy más peligroso que eso, que el ejercicio del poder civil esté fundido con el poder militar, con el ejército. Me parece mucho más riesgoso y más peligroso que permitamos declaraciones de un ministro que además ya es emérito, es decir, ya se retiró, ya no está activo, digamos así, en el ejercicio cotidiano, pero que la Sala Superior nos recuerda que pues tuvo una relevancia por el cargo, por la posición que ocupó, que todavía tiene impacto en la comunidad.
¿Cómo se mide ese impacto en términos de la determinancia? Pues no hay, no hay manera y no hay análisis, ¿no?, de ese impacto, objetivamente hablando. Hablamos de esta cualificación del impacto. ¿Por qué? Pues porque no hay elementos para poder abrir el cerebro de las personas y ver cómo, primero que nada, quién leyó eso, ¿no? A quién realmente le llegó esa información en redes sociales. Segundo, quién tenía un criterio determinado y leyendo esto cambió de criterio. O quién tenía dudas, no estaba de este lado, pero tenía dudas, dijo, ah, no, sí me voy de este lado. O quién simplemente ya estaba de este lado y dijo, ah, y mira, por cierto, me confirma lo que yo ya pensaba, ¿no? Pues eso es imposible de determinar de manera objetiva. Por eso es que la sala, en este ejercicio muy importante que realiza, nos recuerda justamente que el principio de laicidad es un prerequisito, es decir, tuvo que haber existido antes y reconocido desde antes para que pudiera haber surgido el Estado moderno de México, ¿no? Luego, entonces, es una piedra angular sobre la que se construyó el Estado mexicano. Y entonces eso nos pone en cierto nerviosismo, ¿no? Y manda un mensaje muy claro, que es lo que yo he insistido con el tema de los estándares probatorios flexibles. Manda digamos, un recado, un mensaje muy claro a dos entes de la sociedad. El primero, hacia el sector religioso, que le dice, mira, ni se te ocurra meterte acá, porque inmediatamente te anulo las elecciones. Porque si lo que buscabas era esto, pues ahora vas para atrás, compadre, ¿no? Y para que veas cómo tus decisiones, tus opiniones, si no las haces mesuradas, si las haces con este ánimo de influir, pues yo anulo. Y entonces, pues ya queda claro que con Tlaquepaque habrá pocos ministros de culto religioso que se atrevan a incidir en las elecciones. Insisto en lo que dice Abdiel. Claro que tienen libertad de expresión dentro de muchos otros temas, ¿no? Pueden expresar sus opiniones personales respecto, creo yo, de la política, porque finalmente es la vida de la comunidad, la política, y las afectaciones del gobierno, pues tiene que ver también con seguridad social, ¿no? Tiene que ver con la seguridad física de las personas, tiene que ver con el trabajo, con el costo de la vida, tiene que ver con todo. Y por supuesto que todo eso es política, es la polis, es la vida de la sociedad, de la comunidad. Y por lo tanto pueden ejercer. Lo que no podrían, digamos, es tratar de incidir de manera mañosa para cambiar o buscar que las personas tengan una opinión respecto de una elección específica, de un candidato en específico. Eso es, digamos, ahí se restringe un poco su libertad de expresión. Sí la tienen, sí pueden opinar, ¿no? Pero lo que no se vale es que traten de influir de esa medida, porque además, pues ya está muy claro, el mensaje de la sala superior fue muy claro. No te metas ni le busques por este lado, ¿no? Porque lo voy a anular. Y el segundo mensaje que manda es justamente a la sociedad, ¿no? Para que quienes tengan acceso a esta información, bueno, digan, ah, bueno, pues el tribunal se puso las pilas y limitó un poder o el ejercicio del poder eclesiástico que a lo mejor, no todo, pero sí algunos personajes buscaban incidir en algo que ellos ya no deben estar metidos, ¿no? Eso nos debe de llevar, insisto, a otro tipo de reflexiones. ¿Por qué no permitir entonces que también los eclesiásticos puedan tener una participación en el sufragio pasivo, es decir, ser candidatos? Cuando, pues probablemente hoy la sociedad no necesariamente va a votar por un eclesiástico, ¿no? Bueno, si vota también por un futbolista o por un actor o por alguien que no tiene ni idea de cómo gobernar un municipio, cómo de hacer leyes, bueno, pues a lo mejor pondría digamos, nos debería de colocar en el discurso social, es cuál es el impacto realmente que hoy en día tienen las declaraciones de los ministros y sobre todo de culto religioso, ¿no?
en comparación, por ejemplo, con los militares, en comparación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entrando a los temas también de política electoral. Ese sería otro tema. Y finalmente, y con esto concluyo, en esta construcción del modelo argumentativo del tribunal, habla justamente de tres elementos que habría que, indispensables en el análisis. Y el primero tiene que ver con el contexto social, cultural en el que se está gestando esta información, ¿no? Este dato que estamos analizando. Segundo, la parte del sujeto que lo emite, ¿no? Las características personales, las cualificaciones, el factor de influencia que puede llegar a tener. Discúlpame un segundo, por favor. Y en estos elementos básicos de análisis, decíamos, el contexto social es el primero, sociopolítico, el segundo, el sujeto que lo emite, el tercer elemento tiene que ver con la temporalidad. Mientras más cercano sea a la jornada electoral, pues se entiende que hay una mayor influencia. Si mientras más cercano está, como por ejemplo la veda electoral, pues hay mayor influencia. Si lo hizo hace 2 años, puede ser cuestionable, sí, puede ser una irregularidad, pero que no tenga, digamos, un impacto tan real, ¿no? Solamente por el transcurso del tiempo hasta llegar justamente hasta el tema de la jornada electoral. Ha pasado casos muy extraños, por ejemplo, donde he visto que denuncian a un presidente municipal porque inauguró una escuela, por ejemplo. Y entonces ahí lo fotografían y tal, y presentan la queja por actos muy anticipados de campaña, 1 año y medio antes de las elecciones. Y resulta que el Instituto Electoral guarda la queja. Ahí duerme tranquilamente la queja. Y resulta que ya durante la campaña electoral, ¿no? Durante las campañas, pues de pronto ¿no? Se activa la queja casualmente. Y entonces, pues lo que buscan desde la operatividad ilícita de un instituto electoral es tratar de bajar a un candidato, ¿no? Que eso es evidentísimo, esa forma de proceder de esa naturaleza. Y entonces lo que el tribunal ha resuelto en esos casos es que el criterio de temporalidad es determinante para saber si la inauguración de una escuela con su cara, con el nombre, bueno, con todo eso, ha tenido, digamos, una correlación histórica, ¿no? Durante todos estos meses, hasta llegar al punto que ese puede ser un factor que influya en las elecciones. Pero bueno, pues que evidentemente, mientras más lejana es la infracción, va perdiendo justamente esta incidencia o esta fortaleza como tal. Y finalmente, el criterio de el mensaje, la objetividad del mensaje. Si está enfocado a decir, a preparar el voto, ¿no? Algunos, algunos temas como le llaman funcionales, ¿no? Es decir, que no necesariamente se utilizan esas palabras y ese mensaje directo, pero están en el contexto justamente de la publicidad, están en el contexto de enmarcar justamente la participación de una persona, de ganar más adeptos, pues evidentemente esa es otra de las partes que tiene que analizarse. Pues hasta aquí dejaría yo mi participación. Les agradezco mucho su gentil presencia el día de hoy y si me lo permiten, pues mañana continuamos con nuestra charla. Gracias. Al contrario, gracias, Carla. Gracias, hasta luego, maestro. Nos vemos, Raimo. Hasta luego, José. Gracias. Muy buenos días. Gracias, maestro. Hasta luego, gracias.